Entonces vamos a dar inicio a este webinar. En principio, darles muchas gracias a todos los asistentes, a todos los participantes, ¿cierto? Queremos agradecer por su participación y estamos muy contentos de recibir su apoyo en este proyecto, les cuento, que nace enmarcado en la primera consulta nacional de la primera infancia y COVID-19 en Chile. Hoy, esta actividad está patrocinada por el Colegio de Terapeutas Ocupacionales de Chile y por el CEDEP, que corresponde al Centro de Estudios del Desarrollo, Estimulación Psicosocial y también la Universidad de los Andes. Contarles que somos un grupo de 4 terapeutas ocupacionales, todos practicantes de la profesión, tanto en el ámbito clínico, desde el área de la pediatría, y también como docentes universitarios. Esta mesa de trabajo se conforma por Daniela Bajos, Valeria Zamora, por mí, Claudia Prieto, y también por Alberto Cisternas, que nos acompaña, les cuento, desde Punta Arenas, la región de Magallanes. Todos trabajamos en conjunto, analizando algunos datos de esta encuesta, y hoy queremos compartir e invitarlos a conocer algunas conclusiones recogidas de ello. Todo, por supuesto, en relación a la situación vivida en nuestro país por la pandemia, ¿cierto? A raíz del COVID-19, ¿cierto? Y específicamente respecto a el uso de pantallas en nuestros hogares y nuestros niños. También en esta oportunidad contamos con el apoyo de la psicóloga clínica Ana Núñez Navarrete y de la doctora Valeria Rojas Osorio, pediatra y neuróloga infantil. Ahora, entonces los invitamos a disfrutar de este webinar y les cuento, todas las preguntas pueden ir dejándolas en el chat de preguntas y respuestas que aparece abajo, ¿cierto? Indicando para qué expositor van a ser formuladas, de manera que al finalizar todas las exposiciones se haga un plenario para ir respondiéndolas según corresponda. También vamos a enviar una encuesta de satisfacción de este webinar y sería muy importante para nosotros conocer, por supuesto, su opinión y así tener impresiones para futuros temas de interés para desarrollar también. Entonces, Ana, vamos a partir contigo. Iniciamos con el tema, contextualización, consulta nacional sobre la situación de la primera infancia por crisis COVID-19. Ese es el título. Y a cargo está la psicóloga clínica Ana Núñez Navarrete, con amplia experiencia en trabajo con niños y familias. En el ámbito de investigación se ha dedicado principalmente a conocer en profundidad el sistema de educación parvularia de nuestro país y formando parte, por supuesto, de CEDEP, Centro de Estudios de Desarrollo y Estimulación Psicosocial. Muchas gracias, Ana. Hola Claudia, buenas tardes a todos. Gracias por tu presentación. Bueno, voy a compartir mi pantalla para... Aquí está. ¿Se ve, cierto? Sí, ya. Perfecto. Bueno, como Claudia comentaba, yo formo parte del equipo de CEDEP. Nosotros estuvimos a cargo de desarrollar este proceso de consulta nacional sobre la situación de la primera infancia por la crisis COVID-19 el año pasado y fuimos invitados aquí a participar para contarles un poco de cómo se desarrolló todo este proceso, ¿ya? Durante esta presentación les voy a contar sobre qué es CEDEP y quiénes trabajamos ahí. Vamos a ver también aspectos relacionados sobre la consulta nacional, obviamente, cuáles fueron sus objetivos. Les voy a hablar también de cuál fue el instrumento que utilizamos y una síntesis de los principales resultados y trabajos posteriores que tienen que ver con la conformación de estas mesas técnicas y una profundización en el levantamiento, en los resultados que levantamos a raíz de esta consulta. Pero antes que nada, los quiero invitar a que nos pongamos en contexto. Les voy a compartir un video que realizamos en un seminario, en septiembre del año pasado, y este video les va a permitir comprender un poco desde dónde surge nuestra iniciativa para generar esta consulta nacional, ¿ya? Así que denme un segundito que lo comparto inmediatamente. Ahora Corría sí, marzo muchas del gracias. 2020. Ya, Nos preparaban para el gracias. inicio de un nuevo año escolar. Se terminaban las vacaciones, volvíamos con energía a nuestros trabajos.
apenas preocupados por lo que oíamos y veíamos que pasaba en otros países. Vertiginosamente en unos pocos días, todo cambió. El coronavirus había llegado a Chile. Comenzamos con mucha ingenuidad a adaptarnos, a hacer cuarentenas voluntarias, a abarrotar nuestras despensas. Somos un país resiliente, salimos de todas, repetíamos. No sabíamos el impacto que la pandemia podría llegar a tener en todas las esferas de la vida. Apareció pronto la ansiedad, la tristeza, el miedo y la preocupación. Todos vivimos escenarios distintos. Hicimos una pausa, una gran pausa. Volvieron los animales a las ciudades, aplaudimos al personal médico, a los educadores, incluso a los recolectores de basura desde nuestros balcones y patios. Aprendimos palabras nuevas: trazabilidad, aforo, confinamiento, distancia social, Zoom. ¿Cuántos aquí conocían Zoom antes del coronavirus? ¿Estás muteado? ¿Se escucha? ¿Te quedaste pegado? Se volvieron nuestras frases típicas. Conciertos en los edificios, apoyo con nuestros vecinos, incluso tuvimos una histórica Teletón. Ya se nos había olvidado, ¿no? Aprendimos, o quizás recordamos, que vivimos en comunidad y que son todos los actores que pertenecen a ella los que dan sentido a la vida con otros. Como dice un proverbio africano, para educar a un niño hace falta la tribu entera, y una sociedad educadora es una sociedad inclusiva. Nos adaptamos, empezamos a planear qué hacer, cómo salir de esto, o cómo seguir en esto de la mejor manera posible. Nos dimos cuenta de que nuestros niños y niñas más pequeños, la primera infancia, no tenían un plan B. No hay plan B para quienes crecen, se desarrollan y aprenden jugando con sus pares, al aire libre, explorando, sin turnos, sin micrófonos silenciados. Quisimos saber cómo estaban para desarrollar acciones concretas. Más de 50 instituciones de todos los sectores nos aliamos para llegar a la mayor cantidad de familias posible. Nos encontramos con que estaban jugando más que antes, conversando y regaloneando más, que las familias estaban felices con poder ver día a día cómo su niño crecía o aprendía algo nuevo. Y a la vez, tanto los adultos como los niños estaban más irritables, durmiendo peor y con poca energía y tiempo para acompañar a sus hijos. Ha aumentado el uso de pantallas y ha disminuido mucho el juego al aire libre. Es nuestra obligación escuchar a nuestros niños y niñas. Ellos son el futuro del país. Y no es un cliché. No podemos hipotecar hoy lo que serán nuestros niños ni el país en 20 años más. Los niños y niñas son flexibles y resilientes y se adaptan a todo, por lo que es nuestra obligación como adultos, como cuidadores y educadores, como hacedores de políticas para nuestra infancia, garantizar que eso a lo que se adapten sea adecuado a su edad, a sus derechos y ante todo con equidad. ¿Qué haremos entonces por nuestra primera infancia hoy? Bueno, esto es un poco del contexto en el que surge nuestra idea de realizar esta consulta nacional. Y bueno, les cuento un poco, en CEDEP CEDEP es un centro de estudios, como ya lo mencionaba Claudia, que está conformado por un grupo de profesionales con amplia experiencia en primera infancia. Para nosotros es muy importante el que nuestro trabajo genere conocimientos y herramientas para el desarrollo integral de niños y niñas, principalmente de aquellos que se encuentran en contexto de vulnerabilidad. ¿Cómo surgió esta idea de desarrollar esta consulta nacional? Una vez que, bueno, empezamos con las cuarentenas, ¿cierto? A darnos cuenta de que empezaban a cerrar los establecimientos educacionales, los jardines, las salas cuna, reflexionamos harto como equipo, conversamos bastante y quisimos encontrar la forma para acercarnos y conocer cuáles iban a ser los posibles efectos que esta pandemia iba a tener en los niños y niñas, pero no solamente en ellos, sino también en sus familias. Así que nos pusimos a revisar qué era lo que se estaba haciendo en otros países y decidimos que íbamos a construir una encuesta que nos permitiera conocer la percepción que tenían los cuidadores, las mamás, los papás,
de los niños más pequeños, de 0 a 6 años, para conocer el impacto de la pandemia y que esto nos permitiera generar estrategias y acciones para poder revertir estos impactos. Además, también considerábamos muy importante poder colaborar con las políticas públicas ligadas a la infancia, entregando evidencia que pudiera ayudar a la toma de decisiones en una situación tan compleja como esta. Formamos un equipo que estuvo liderado por la Mane Moreno, psicóloga, el cual estuvo a cargo de la construcción de este instrumento, que fue una encuesta de percepción, también la generación de alianzas con varias instituciones que aportaron de distintas formas y elaborar los planes de difusión, entre muchas otras tareas. ¿Ya? Fueron meses de harto trabajo que al final se concretaron en esta consulta nacional, cuyo objetivo general era conocer la situación de los niños y niñas de 0 a 6 años respecto a su bienestar socioemocional. Y como objetivos específicos nosotros quisimos conocer cuáles eran las principales preocupaciones de los cuidadores por los efectos que la pandemia tenía en sus niños, cuál era la percepción de los cuidadores respecto al bienestar general de ellos, conductas que indicaran alteraciones en el bienestar emocional y la presencia también de factores de riesgo y de resiliencia en las familias. Como les comentaba, fueron más de 50 instituciones las que se unieron para colaborar en todo este proceso de distintas formas. Algunas, por ejemplo, nos ayudaron con la revisión y validación del instrumento. Todas ayudaron en el proceso de difusión de la encuesta, lo que nos permitió llegar a todas las regiones de Chile y a un montón de familias. También tuvimos ayuda con el tema de la plataforma que alojó esta encuesta durante varias semanas y con la página web que nos permitió acceder directamente a la encuesta para que las familias pudieran contestarla, pero también posteriormente para la revisión de algunos de los resultados. ¿Ya? Entonces, creamos esta encuesta de percepción online que circuló principalmente a través de las redes sociales. Hubo un proceso de pilotaje con 40 familias de distinto nivel socioeconómico y los principales hitos durante todo este proceso fueron el 9 de mayo, en donde consolidamos el equipo y comenzamos con este trabajo. El 9 de julio se lanza la encuesta y comenzamos con todo el proceso de difusión. El 31 de julio se cierra el trabajo de campo y se comienza con el análisis de los principales resultados, y el 13 de agosto se realiza la primera presentación de resultados a las instituciones que colaboraron y adhirieron, y el 10 de septiembre se realiza un seminario abierto para también presentar estos resultados y convocar a la gente y a distintos profesionales para que se sumaran a las mesas técnicas y siguieran en el trabajo y profundización con estos resultados. Este instrumento es una encuesta electrónica autoaplicada en no más de 15 minutos. Estaba alojado en una plataforma amigable y fácil de usar y que sobre todo aseguraba la confidencialidad de las respuestas. Fue aprobado por el Comité de Ética de la Universidad de los Andes. ¿Cuáles eran las dimensiones que evaluaba este instrumento? Bueno, por un lado nos permitió recabar información que caracterizaba a las distintas familias que respondieron, ¿cierto? Nos ayudó también a evaluar la presencia de indicadores emocionales y conductuales que dieran cuenta del bienestar de los niños y niñas. También pudimos ver cómo estaban usando el tiempo esos niños y en qué actividades al interior de su hogar. Evaluaba la percepción de autoeficacia de los cuidadores principales y la presencia, por ejemplo, de estresores psicosociales en las familias. También la percepción de ventajas y fortalezas, entre otros. Bueno, tuvimos 10.013 encuestas completas.
aquí como el gráfico lo muestra, de todas las regiones de Chile, sobre todo de la región metropolitana. Al ir analizando la información, nos dimos cuenta que la mayoría de las personas que respondió esta encuesta eran las mamás, un 97%. La edad promedio de los cuidadores estaba entre los 33 y 34 años, y había un promedio de 2 adultos a cargo de los niños y niñas presentes en el hogar. También la mayoría, más del 50% de los cuidadores que respondía tenían niños o niñas con edades entre los 2, 3 y 4 años. Esa es la distribución de las edades. De este total de niños, el 85% estaba asistiendo a sala cuna, jardín infantil, escuela o colegio, y el 65% asistía a establecimientos que eran públicos o particulares subvencionados. ¿Cuáles fueron las principales señales de alerta que vimos en niños y niñas? Bueno, por un lado, un aumento en el tiempo de uso de pantallas, disminución en la interacción con sus pares, disminución también en el contacto con la naturaleza y el tiempo al aire libre, un aumento en la reactividad emocional de los niños y niñas, disminución del movimiento, riesgos en la salud por falta de asistencia a sus controles de salud y vacunas, y también presencia de gritos, amenazas y golpes al interior de las familias. En relación a las señales de alerta de los cuidadores, nos dimos cuenta que había baja energía y también menos tiempo para jugar y estimular a los niños y niñas, múltiples signos de desgaste emocional como irritabilidad, labilidad emocional, preocupación y miedo, bajo optimismo y también baja capacidad de disfrutar. Pero por otro lado también nos dimos cuenta de que había presencia de factores protectores. Por ejemplo, los cuidadores percibían que sus niños y niñas seguían con las mismas ganas de explorar y de aprender, con la misma capacidad para estar alegres y disfrutar. Y la percepción de las mamás de los niños menores de 2 años era que se veían menos impactados que los más grandes. Había también una buena percepción en relación a las redes familiares y al jardín como redes súper activas, un aumento en los tiempos de regaloneo y también del juego compartido, pero aquí yo quiero hacer un pequeño comentario porque si bien los cuidadores percibían que tenían más tiempo, es importante como asociar este resultado a que estos mismos cuidadores estaban más cansados, más irritables, más estresados, por lo tanto ahí hay que ver de qué calidad era ese tipo de interacciones, ¿ya? Y bueno, por último, como les contaba, estos fueron los primeros resultados analizados, y a raíz de toda la información quisimos invitar, después de este seminario que realizamos en septiembre, a que los mismos participantes se inscribieran en distintas mesas técnicas para que pudieran seguir profundizando en estos resultados a través de una reflexión crítica y generar más propuestas que permitieran revertir el impacto de esta pandemia en la primera infancia. Al final se conformaron 3 mesas. La primera es la del bienestar socioemocional en la primera infancia. Está también la mesa del impacto en el desarrollo y aprendizaje del retorno a clases, y la mesa del impacto en la primera infancia por el aumento de tiempo de uso de pantallas. Gracias al trabajo que ellos han realizado en esta última mesa es que hoy día estamos acá y que nos han invitado a contarles de estos resultados. Y bueno, los dejo con la siguiente presentación. Agradezco un montón a que nos hayan invitado, y para mayor información pueden visitar nuestra página web de CEDEP, y bueno, y los resultados de la consulta los pueden descargar directo de redprimerainfancia.cl, así que están invitados a visitar la web. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Andrea, o sea, Ana, perdón. Ana, sí. La verdad que estamos muy contentos nosotros como colaboradores de esta encuesta. Efectivamente, desde ahí estamos muy motivados a realizar todo este trabajo que hemos ido realizando, y por lo tanto nos surge la necesidad de convocar también a Valeria Rojas, que es nuestra siguiente panelista, ¿cierto? Neuróloga ella, neuróloga infantil, pediatra, ¿cierto? Y jefa del programa de autismo del Hospital Gustavo Fricke de Viña del Mar. Y ella
Además, es docente de la Facultad de Medicina de la Universidad de Valparaíso, vicepresidenta de la Fundación Unión Autismo y Neurodiversidad, FUAN, y directora del Comité de Medios y Salud de la Sociedad Chilena de Pediatría. Ella hoy nos viene a contar desde su tema, ¿cierto? ¿Cómo es que cómo es que todo el uso de las pantallas, ¿cierto? De la tecnología en nuestros hogares y en tiempos de pandemia y sus efectos? Por lo tanto, desde su especialidad como neuróloga nos va a venir a decir qué está pasando a nivel cerebral, ¿cierto? Con este aumento del uso de la pantalla, pensando en que efectivamente la pandemia, como tú bien decías ahí recién en la encuesta y como tú también mencionabas, todo esto vino a cambiarnos las formas de comunicarnos, el uso del Zoom, del WhatsApp, qué sé yo, nos abre este espacio de uso masivo de pantallas, pero también eso genera ciertos efectos en el neurológico. Y desde ahí nuestro interés por convocar a Valeria Rojas, ¿cierto?, en su presentación. Así es que Valeria, muchas gracias por Muchas estar aquí gracias. y te doy el pase. Perfecto, muchas gracias por la invitación para hablar de un tema que hace muchos años me apasiona mucho y que la Sociedad Chilena de Pediatría nos llevó a formar un comité de medios y salud ante la gran evidencia de la influencia que esto tenía en nuestros niños. Y lo primero que tenemos que recordar es que el cerebro de los niños va cambiando y va madurando en el transcurso de los años, y este proceso recién termina entre los 18 y 25 años, ¿ya? Y en el tema de las pantallas, lo importante es que nuestro cerebro madura, ¿no es cierto?, desde la zona posterior, lóbulo occipital, hasta la zona anterior, el lóbulo frontal. El lóbulo frontal es lo último en madurar. Y el lóbulo frontal es lo que nos da la reflexión, el juicio y el análisis. Por lo tanto, un mismo contenido en un niño de 5, de 10 años o de 15 años es emocionalmente analizado de distintas formas. Por eso nosotros sugerimos que los niños antes de los 12 años no estén expuestos a noticias en televisión, no estén expuestos a telenovelas. Eso no significa que no vayan a enterarse de lo que pasa en el mundo, pero el leer una noticia en un texto escrito es muy distinto que verla en un noticiario, porque al no tener el filtro del lóbulo frontal porque no está maduro, se va directamente a las emociones. Y eso genera, y hay muchos estudios que muestran los altos índices de estrés postraumático que tienen los niños, por ejemplo, después de unos terremotos, en este tema de pandemia también, cuando son expuestos a contenidos cuyo lóbulo frontal no es capaz de, ¿no es cierto?, de procesar. Y eso es muy importante, entonces, tener en cuenta siempre este proceso madurativo. Y nuestro cerebro también va cambiando y va madurando por nuestros genes, pero también por el ambiente. Está la epigenética, que es la que, ¿no es cierto?, modela nuestros genes, y sabemos que el ambiente en el cual están creciendo nuestros niños es un ambiente de pantallas. Y como vimos en la presentación anterior, en pandemia esto es mucho mayor. ¿Y cuál es el impacto que las pantallas tienen en el desarrollo de nuestros niños? Es en muchas áreas. Vamos a hablar de dos de ellas, cognición y conducta, pero tenemos que tienen mucha influencia en la publicidad, en el consumismo de los niños, en la sexualidad, en la autoimagen, la autoestima, la nutrición, los trastornos alimentarios, las adicciones, etc. Y los estudios han mostrado, por ejemplo, que la atención, los periodos de atención se han ido acortando por los medios tecnológicos en el transcurso de los años, y de 15 segundos más o menos, en el 2000 ya iban en 12 segundos de tiempos de atención, y en el 2013 en un estudio de 20.000 personas hecho en Canadá, se vio que los periodos de atención se iban acortando cada vez más a 8 segundos, y tendríamos nosotros entonces, por el uso excesivo de medios tecnológicos, menos periodos de atención, inclusive que un pez dorado que tiene 9 segundos de atención. Es decir, la influencia de las pantallas en nuestro desarrollo es muy potente, y la atención es muy importante también para la memoria de trabajo. La memoria de trabajo que se ve sobrecargada como un tsunami. Tenemos un tsunami de contenido, un tsunami de conocimientos. Sin embargo,
la memoria de la tecnología puede irse aumentando. Si vemos, cada vez antes teníamos un pendrive que tenía 5 gigas y eso era maravilloso, después vienen los Tesla, etcétera, etcétera. Cada vez nosotros podemos contener memoria, contenidos, información en los medios tecnológicos, y esto podría ser inclusive de forma ilimitada con el desarrollo tecnológico. Sin embargo, la memoria de nuestro cerebro no es ilimitada. Nosotros tenemos que seleccionar a través de la memoria de trabajo lo que nos sirve para la memoria permanente. Tenemos entonces que nosotros ir haciendo esa selección. Sin embargo, se sabe que la memoria de trabajo se ve alterada por toda esta influencia, por toda esta vorágine de contenidos. La memoria nuestra, memoria permanente, es como una biblioteca, necesitamos sacar ciertos libros para poner otros. Pero lo que tenemos que hacer a través de la memoria de trabajo es tratar de seleccionar lo que nos sirve y no seleccionar lo inservible. Y ese es el problema de este gran contenido, de estas distintas selecciones que hacemos por estas dificultades que nos genera en nuestros diferentes tipos de memoria. Y esta sobrecarga de información, esta dificultad para seleccionar lo que nos sirve para nosotros, para nuestra memoria, para nuestro trabajo, nos lleva a altos índices de estrés cerebral, de altos niveles de hormonas del estrés, que llevan a trastornos ansiosos y que pueden llevar en forma crónica a depresión también. Los estudios han mostrado entonces que el multitasking, aunque Red Bull nos dice que nos ayuda al multitasking, ¿ya? Afecta a las neuronas y al funcionamiento de las neuronas del hipocampo. Porque las neuronas del hipocampo, al recibir tantas input en pocos tiempos de diferentes contenidos, se sobresaturan. Y esa sobresaturación impide una elección adecuada, y eso lleva entonces a una alteración de la memoria permanente. Y esto que vemos en la teoría se ve en la práctica. También, este es un estudio de 4.500 niños entre 8 y 11 años, y se evaluó si seguían las recomendaciones del sueño. La pantalla tiene mucho que ver con el sueño también. Y se sabe que las alteraciones de sueño, el insomnio, la disminución de la cantidad de sueño está estrechamente relacionada con los hábitos de pantalla. Se vio también en este estudio cuántos niños hacían ejercicio y cuánto era el tiempo de pantalla recreativa. Y se encontró una asociación estadísticamente significativa entre las habilidades de lenguaje, memoria, función ejecutiva, atención, velocidad de procesamiento, etc. Por lo tanto, lo que investigadores han mostrado a nivel molecular, a nivel neuronal, también se ve reflejado en la práctica. Y este otro estudio canadiense de 2.400 familias hizo un seguimiento a 3 y 5 años, un estudio prospectivo, y se vio los niños que ocupaban menos de 30 minutos de pantalla versus los niños que fueron expuestos a más de 2 horas de pantalla, ¿ya? Y los niños que fueron expuestos a más de 2 horas de pantalla tenían 5 veces más probabilidad de exhibir problemas externalizantes, falta de atención, y tenían más de 7 veces probabilidad de cumplir criterios de un déficit atencional. Sabemos que el déficit atencional es una condición neurobiológica, hereditaria muchas veces, pero muchos niños, este boom de déficit atencional, es porque cumplen las características, es decir, hay más distractibilidad, olvidan las cosas, hay mayor irritabilidad, pero esto no es por la condicionante biológica, sino que es por el exceso de pantalla. Y muchos niños que cumplen los criterios de déficit atencional, si nosotros le hacemos una higiene de sueño e higiene de pantalla, se recuperan, se mejoran sin necesidad de ningún tipo de tratamiento. Y lo que se ha visto también, que tiene que ver con los videojuegos, es en este estudio de resonancia nuclear magnética funcional que alta exposición a videojuegos violentos, al exponer a los niños a tareas de funciones de atención, se activaban menos las áreas relacionadas con la función de atención que aquellos niños que tenían un bajo consumo de videojuegos violentos, ¿ya? Por lo tanto,
no solamente el tiempo, sino que también el contenido afecta las funciones de atención. ¿Y qué pasa con el lenguaje? Este estudio es un estudio muy interesante que ve qué pasa, ¿no es cierto?, con las vías que conectan las áreas relacionadas con el lenguaje, las áreas de Wernicke, de Broca, y estas vías en la producción, en la comprensión del lenguaje. ¿Qué pasa cuando los niños preescolares están expuestos a alto consumo de pantalla? Y se vio que estas vías neuronales estaban disminuidas. Había una afectación en estas vías neuronales a nivel, ¿no es cierto?, de los estudios de neuroimágenes. Y esto entonces también se ha visto en la práctica. Un estudio en Canadá analizó 2.400 duplas madres y niños, ¿ya?, y vio que la mayor cantidad de tiempo expuesto a una pantalla a los 2 y 3 años se asoció con un retraso de los niños en alcanzar distintos hitos del desarrollo, dentro de ellos el lenguaje, a los 3 y 5 años. De tal manera que es muy distinto el tocar una pantalla que el tocar la harina, que el tocar el suelo, que el oler, distinto, ¿no es cierto?, que el oler el pasto mojado, que el oler la tierra, que el oler la comida. De tal manera que esto que antes veíamos en la práctica, ahora se está demostrando a nivel, como digo, de ciencias básicas y también a nivel de estudios epidemiológicos más prácticos. ¿Y qué pasa con la empatía? Este estudio mostró que aquellos niños expuestos a medios digitales, a redes sociales, digamos, con un alto consumo de este tipo, el volumen de la sustancia gris de la amígdala, que es la que procesa las emociones, se reducía en forma significativa que aquellos niños que no tenían esta alta exposición a medios tecnológicos, a redes sociales. Y lo que pasa es que no es que los medios tecnológicos hagan un daño al cerebro. Lo que pasa es que, como todas las cosas, yo necesito practicarlas para que mi cerebro se desarrolle. Si yo no practico, mi cerebro no se desarrolla. Y la empatía, las neuronas en espejo, las tengo que poner en práctica. Y para eso requiero el contacto con mis hermanos, con mi padre, con mi madre, el conversar, el frustrarme, el jugar y frustrarme, el ponerme en el lugar del otro, cuando se enoja, cuando está triste. Y eso, al no poner en práctica mis neuronas en espejo, la empatía, se empieza entonces a disminuir la amígdala cerebral. Y esto entonces, muchos estudios han mostrado que hay una fuerte exposición, por ejemplo, a videojuegos violentos, y que es un factor para comportamiento agresivo, pensamiento agresivo, disminución de la empatía. Es muy distinto jugar un Fortnite que jugar un FIFA. Se sabe que los videojuegos pueden ser potentes promotores de la empatía, potentes promotores de conocimiento, porque tienen 3 características: logran la atención total del niño, tienen un refuerzo positivo, y el niño no es un espectador, es quien está dentro. Él mueve esto y se mueve adentro de la pantalla. Esas 3 características hacen que los videojuegos violentos puedan ser grandes aliados, pero pueden ser terribles riesgos para nuestros niños. Este es el videojuego más popular de la historia, el GTA San Andreas, donde los héroes son narcotraficantes que van subiendo puntos por violar a prostitutas, ¿ya? Y estos videojuegos los juegan nuestros niños, y muchos papás, yo les pregunto, ¿qué está jugando? No sé, dicen, no se preocupan, ¿ya? Porque está en un lugar seguro. Creen que es más seguro estar dentro de la casa jugando videojuegos que quizás jugando en la calle. Nosotros somos el país de los países que más índices de temor tenemos de que nuestros niños jueguen en la calle. Y no saben lo que juegan los hijos. Porque muchos, nosotros también somos los países que más alto pirateo tenemos, por lo tanto muchos son pirateados. Esto lleva a la agresividad. Nos preguntamos por qué nuestros jóvenes, por qué la gente anda tan agresiva. Tenemos que preguntarnos qué está haciendo, qué está ocupando su tiempo de pantalla. Perdón.
Aquí viene. Y lo que se ha visto en... espérate, voy a tener que volver a compartir quizás porque... Voy a dejar de compartir y vuelvo a compartir porque no sé. Esperemos que volvamos al mismo. Vamos a bajar para volver al mismo lugar. Aquí. Lo que se ha visto entonces es que cuando el niño juega videojuegos violentos, esta área de la amígdala, que sabemos que es el área de la emoción, se queda activada, ¿ya? Para la violencia, que es distinto cuando el niño juega videojuegos no violentos. Y por eso yo activo, le pego un empujoncito, ¡pah!, y reacciona violentamente. Me quedan 3 diapositivas, solamente quiero decir que yo estoy mostrando quizá un poco el lado más malo, pero hay un tremendo lado positivo de la pantalla. Tenemos este gran regalo que fue en pandemia de TV Educa, un gran regalo para el país. Siempre nosotros estuvimos pidiendo televisión de calidad sin publicidad, ¿ya? Porque exponer a los niños a publicidad es perverso, es antiético, ¿ya? De tal manera que tenemos este canal y podemos decirle a los papás, porque muchos papás nos dicen, yo tengo que hacer teletrabajo, no sé qué hacer, no puedo dejar al niño solo, digamos, tiene que estar en la pantalla, porque es muy pequeño y tengo miedo que sufra un accidente, etc. De tal manera que si no hay ninguna otra alternativa, por lo menos dejarlo frente a TV Educa. Jamás dejarlo frente a un aparato tecnológico que tenga conexión a internet. Y así hay muchas alternativas como esas. Se sabe, por ejemplo, que Plaza Sésamo ayudaba por ejemplo, a mejorar los niveles de matemática, etc. Es decir, hay muchas ayudas para el aprendizaje dentro de la tecnología. Y también se sabe, por ejemplo, ya desde 2003, que quienes jugaban 3 horas a la semana videojuegos tenían mejores puntuaciones, digamos, hacían mejor la cirugía laparoscópica. Y eso ha ido en los médicos que juegan videojuegos, tenían artroscopía y todo lo que tiene que ver con la coordinación mano-ojo, tenían mejores habilidades, pero eso no significa que van a estar jugando 24 horas videojuegos. ¿Okay? Eran 3 horas a la semana las que jugaban videojuegos y que le permitían tener estas habilidades en comparación con aquellos que jugaban 0 videojuegos a la semana. Y por eso insisto que no todo es blanco o negro. Y la última diapositiva, penúltima, que quiero que nunca podemos olvidar, que el cráneo de los niños es un cráneo permeable, que el cráneo de los niños está hecho para los golpes, por eso es como una pelota de ping-pong plástica. Y esa misma delgadez del cráneo hace que las ondas electromagnéticas de este celular, si yo me lo pongo al lado, penetren mucho más profundo al interior de su cerebro. Todavía no tenemos una generación que haya pasado expuesta a celulares, por lo tanto, todavía no podemos decir qué pasa después de la exposición de las ondas electromagnéticas luego de 40 años. Sí sabemos que, por ejemplo, disminuye la espermatogénesis, aquellos que usan celulares, eso está comprobado, celulares en los bolsillos, los hombres. Pero los niños todavía no sabemos qué pasa. Por lo tanto, tenemos que tratar de evitar, y por eso nosotros proponemos celulares después de los 12 años. Antes no lo necesitan, porque antes los niños no salen a la calle solos en general, después de los 12 años hay más salidas solos. Por eso tenemos que ser activistas por el buen uso de los medios. Aquí hay una serie de páginas, les recomiendo esta, que es en la página web donde está la clasificación de los videojuegos. Hay papás que no saben, por ejemplo, que Roblox es para mayores de 10 años, que tiene contenido inadecuado para menores de 10 años, que Fortnite es para mayores de 13 años. ¿Cuántos niños de 8, 9 y 10 años están jugando Fortnite? ¿Cuántos niños de 9 años están jugando Roblox? No todo lo que parezca bonito, lo que no tenga sangre. El último como comentario, un niño le pregunto, ¿qué está jugando? Fortnite, me dice, pero digo, eso es para mayores de 13 años, y la mamá me dice, pero no hay sangre ahí, me dice. Y el niño me dice, mire tía, si no hay sangre, le corto la cabeza y no pasa nada. Esa es la normalización de la violencia. Y todos hemos normalizado la exposición de contenidos inadecuados para nuestros niños.
solamente decir que no todo esto no es blanco y negro, pero que tenemos que proteger a nuestros niños y darle la oportunidad de usar lo mejor posible la tecnología. Muchas gracias. Muchas gracias, entonces, Valeria, por tu prestación. Efectivamente, como tú bien dices, es un tema que hoy día, si bien ha salido a la palestra, no es algo que no, sea tan nuevo. Hemos sabido que tú nos muestras, ¿cierto?, con la evidencia científica que está pasando con el cerebro de los niños, el cerebro que está en desarrollo. Entonces es muy importante poder abordar tal vez una de las aristas que impacta en este desarrollo del niño, ¿cierto? Así es que muchas gracias por tu colaboración. Ahora vamos a continuar con la presentación del uso de la tecnología en nuestros hogares en tiempos de pandemia y sus efectos en nuestros niños, ¿cierto? Tal como tú ya nos anticipaste. En esta oportunidad, Alberto Cisternas, terapeuta ocupacional y licenciado de Ciencias de la Ocupación Humana desde la Universidad de Chile, será el encargado de iniciar con nuestra presentación, ¿cierto? Él se desempeña en el COSAM Infantil Adolescente de Punta Arenas en la región de Magallanes y Antártica chilena, trabajando con la población infantil y adolescente, con sus familias y entornos significativos. Es asesor de corporaciones y agrupaciones sociales que trabajan con personas con discapacidad, en especial con usuarios y familias de personas del espectro autista. Formado también en el modelo de ocupación humana, integración sensorial y perfeccionamientos varios en salud mental, como también diplomados en políticas públicas, desarrollo territorial y evaluación y formulación de proyectos sociales en la Facultad Latinoamericana de las Ciencias Sociales, Flaxo, Chile. Diplomado también de autismo, Fundación Asperger. Actualmente es secretario de actas del Colegio de Terapeutas Ocupacionales de Chile. También va a participar en esta presentación Daniela Bajols Martorell, terapeuta ocupacional y licenciada en Ciencias de la Ocupación Humana de la Universidad de Chile, Master of Arts de la Universidad de Nueva York, doctorado clínico de la Universidad de Nueva York también, mención en autorregulación de niños preescolares, capacitada para realizar intervenciones con yoga para niños con discapacidad, con formación en integración sensorial de la Corporación Chilena de Integración Sensorial, encargada del área de investigación de la corporación también, y profesor asistente extraordinario de la Universidad de los Andes a cargo de la línea de investigación de la Escuela de Terapia Ocupacional y directora también de la consulta pediátrica Centro STEPS en Santiago de Chile. Entonces, chiquillos, bienvenidos y mucho éxito. Muchas gracias, Claudia. Como lo hemos presentado dentro de estas presentaciones, el contexto de poder mostrar este webinar tenía como una respuesta de este grupo de trabajo que compusimos con Valeria, con Claudia y con Daniela, cuando accedimos a participar de estas mesas de trabajo en nuestra primera consulta nacional sobre la situación de la primera infancia por crisis en la pandemia. Y en el análisis de los resultados que nosotros empezamos a empezar a revisar, nos empezó a llamar la atención cómo este uso de la pantalla podría estar afectando el normal desarrollo ocupacional de un niño. Un poco lo que la doctora Valeria Rojas ha explicado de cómo este uso excesivo ha generado mayor estrés en los niños y este estrés está afectando en el comportamiento de ellos. ¿Y qué es lo que está pasando en pandemia? ¿Por qué esto se empezó a acrecentar y empezamos a pensar, bueno, esto es ahora, no viene desde antes? Y claramente, como lo expuso la doctora Rojas, la Sociedad de Pediatría ya venía atendiendo esta situación, ya venía como haciendo los primeros alarmas, porque ya se veía un uso excesivo de las pantallas en los niños, y no solamente de lo que era el uso de los computadores, de los videojuegos, sino que también el uso excesivo de la televisión, de usarlo hasta altas horas de la noche o sin mayor control por parte de los padres. Y ante eso nosotros nos formulamos, bueno, ¿y qué está pasando? La encuesta nos mostraba distintos resultados, entre ellos que los niños estaban jugando mucho más y que no se estaba produciendo juego. Y para nosotros los terapeutas ocupacionales, el hecho de que el niño no esté jugando en la primera etapa de su vida es llamativo, porque no debiese ser así. El niño debería estar explorando, debería estar compartiendo. Pásame a la siguiente, Dani. Y es ahí donde nosotros nos planteamos ante la primera consulta, bueno, ¿qué está pasando con los juegos? ¿Qué ha pasado con nosotros con los juegos? Porque antes podíamos estar jugando de esta manera. Muchos de los que vivieron en los años 80, 70, 90 también, teníamos la posibilidad de poder desarrollar juegos al interior de la casa, de poder disfrutar
de manera creativa y después de compartir en familia estas situaciones. La pandemia nos ha llevado a compartir en familia, pero no nos hemos topado en nuestra práctica clínica el hecho de que los papás sigan compartiendo de esta manera. Y esto nos lleva a plantear de que claramente el juego que era antes, hoy en día se está provocando de una forma diferente y le hemos cedido ciertos espacios a la tecnología, a los papás le hemos cedido ciertos espacios a la tecnología que no ha permitido de que los niños puedan tener otro tipo de desarrollo, otro tipo de exploración. La siguiente. Por ende, el cambio de estilo de juego con respecto a lo que ha sido el uso de la tecnología, el hecho de que anteriormente también había más posibilidades de hacer un juego en la calle y hoy día está restringido ese juego en la calle por la pandemia, pero no solamente pasaba eso, sino que también estaban ocurriendo otros factores que no estaban permitiendo que los niños estuviesen saliendo. Era algo común acá cuando yo lo pregunto en Punta Arenas, antes de pandemia, qué es lo que estaba pasando con el juego de los niños, por qué hoy día los niños estaban tan encerrados y no salían tanto. Una de las explicaciones que empezó a salir era que había muchos autos dentro de la ciudad, había una sensación de inseguridad también con respecto a si mi hijo pudiese salir tranquilamente a jugar. Había muchos cambios en los estilos laborales de los padres. En Punta Arenas, por ejemplo, cuando yo llego acá a esta ciudad en el 2002, la ciudad tendría que tener un periodo de descanso muy alto. A la 1 de la tarde se cerraba todo el centro, a las 3 de la tarde se volvía a reactivar y ese era el periodo de colación. Todos los trabajadores salían, pasaban a buscar a sus hijos, iban a su casa, almorzaban y después los volvían a dejar a sus colegios. Y eso era una vivencia que se veía como muy fortificada, se veía como muy enriquecida porque permitía esta interacción en familia. Pero la llegada del mall a Punta Arenas hizo cambiar mucho la estructura de funcionamiento de la ciudad. Y eso también se ha visto en otras partes, que no solamente en Punta Arenas influyó esto, sino que también los cambios de estilo laborales de los padres también ha influido con que los niños han tenido más tiempo para pasarlo solo, y eso ha permitido que la entrada de la tecnología hiciera su estrago en términos de lo que se estaba compartiendo. La siguiente. Por ende, ¿qué pasó cuando vino la pandemia? ¿Dónde quedó este juego explorativo? ¿Dónde quedaron estas experiencias de los niños? Fueron capturadas por la pantalla, porque los papás seguimos trabajando, seguimos trabajando en nuestras rutinas laborales, mucho en teletrabajo, y empezamos a tender a dejar a nuestros hijos solos expuestos a las pantallas, solos expuestos a la tecnología, y empezamos a no controlar esta situación. Y al no controlar dejamos que la pantalla ingresara, y ingresara provocando estos efectos que bien nos ha relatado la doctora Rojas y que no ha permitido, en cierta forma, poder darle un balance adecuado a nuestros niños en términos de lo que tengan que seguir realizando. Daniela. Sí, y junto con eso queríamos también hacer un poco el alcance de que la pandemia vino también a como forzar un poco los cambios en las rutinas de los niños y estas modificaciones en términos de los tiempos que teníamos destinados, ya sea para conversar en los traslados, por ejemplo, o para poder conversar mientras se esperaba el transporte, o el poder en el fondo juntarse con gente en las plazas, efectivamente como que empezó a acelerar este proceso de cambio en términos de cómo vamos organizando nuestras rutinas y cómo vamos destinando el tiempo que tenemos para las distintas actividades en el día. Pero también nos interesa hacer el alcance de que culturalmente y como sociedad, nosotros como mesa de trabajo nos propusimos tratar de entender también de cómo pasó este cambio tan rápido o esta aceptación a este cambio tan rápido, pensando un poco en qué es lo que estaba pasando a nivel país con nuestros niños, ¿ya? Y aquí nos gustaría, en el fondo, mostrarles
los resultados de un estudio que se hizo por el Tren Digital, que es una plataforma que tiene mucha información acerca del uso de elementos tecnológicos, que les recomendamos, ahí les ponemos también la información para que puedan visitarla, en donde hablaba en el 2014 ya de un uso bastante extenso de las tecnologías durante el día por la población infantil, en donde se reconocía que jóvenes usaban entre 1 a 6 horas diarias las tecnologías, cuando no tenían las clases por Zoom y cuando en el fondo este uso de tecnologías correspondía al uso de celulares o al uso de computadores en las casas o en el fondo, formas de comunicación que tenían entre compañeros y amigos. Y si nos vamos más en profundidad a ver, en el fondo, en qué rango etario también ocurría la entrega de estos aparatos electrónicos, el mismo Tren Digital también lanzó otra investigación en donde se mostraba que ya los niños, la gran mayoría de los niños, a partir de los 7 años, ya podían en el fondo acceder a su primer celular. Por lo tanto, y que probablemente no era solamente celular para realizar llamadas, sino que ya era con acceso a poder ver videos, a poder conectarse con la red y a utilizarlo como elementos para jugar y para interactuar. Y otra cosa que nos llamó mucho la atención era que la tecnología vino a ocupar un espacio en esta palabra del juego, y era como, ¿por qué juegas? Porque les entretiene y porque les gustaba utilizar las tecnologías para definirlo como algo, como parte del juego. Y lo relevante aquí destacar es que esto ha ido generando un cambio en la motivación, porque lo que significa jugar. Y eso también en el fondo ha sido una de las cosas que ha ido como jugando un poco en contra en términos con las interacciones directas, ¿ya? El utilizar juegos y relacionarse a través de los juegos, como bien decía la doctora, va activando distintas zonas del cerebro y hace que vayamos modificando entonces la manera como socialmente vamos interactuando y aprendiendo. Y eso era como una de las cosas que nos empezó como a levantar bastantes alertas y que era importante compartir con ustedes. Desde ahí nosotros nos planteamos, bueno, ¿qué es lo que está pasando acá? ¿Qué se está estimulando realmente en el niño, en el cerebro? ¿Cómo está provocándose este desarrollo? Y aquí es donde nosotros llegamos a que, claro, todo lo que está relacionado con la corteza prefrontal, todo lo que es la planificación, la organización, lo que son las habilidades cognitivas superiores, estaban quedando a un lado, porque el uso de la pantalla no permitía esta estimulación correcta del cerebro, no permitía esta exploración sensorial que le diera al cerebro el enriquecimiento suficiente para poder provocar este desarrollo. Y para nosotros como terapeutas ocupacionales era muy importante esto porque el trabajo sobre la corteza prefrontal es probablemente uno de los trabajos más significativos que nosotros tenemos en lo que es el desarrollo del niño, de cómo darle estas experiencias ricas en experiencias vividas, y que eso le permita generar un buen desarrollo psicomotor, un buen desarrollo de sus habilidades de procesamiento, como también una buena relación en un buen desarrollo de sus habilidades sociales, principalmente. ¿Mm? Y ahí entonces es donde también empezamos a pensar de que las tecnologías efectivamente no nos van a abandonar. Por lo tanto, teníamos que entender cómo poder en el fondo empezar a despejar cómo usar esas tecnologías. Y como bien decía la doctora, no todas las cosas son negativas, sino que también buscar el lado positivo y entender en qué momento nosotros estamos usando estas tecnologías de manera que no están siendo beneficiosas para nuestros niños. Y nosotros como profesionales y padres y madres que estamos en el fondo expuestos a tener que utilizar las tecnologías, entender cuáles serían como las formas más positivas de utilizar en el fondo estas tecnologías, ¿ya? Y que en este caso, como en el fondo de este libro, de Educar en la Realidad, que lo recomendamos, que está basado un poco en explicar qué es lo que ha pasado con el uso de las tecnologías, se destaca mucho el hecho de la diferencia entre usar las tecnologías de formas pasivas, esto de estar echado mirando un capítulo de algo, o el tener algún cierto grado de participación o de reflexión o de comprensión de lo que está sucediendo, ¿ya? Y que efectivamente nosotros, para lograr de que esa instancia de interacción con la tecnología sea beneficiosa, tiene que venir asociado a fomentar esas áreas como creativas, como de resolución y como de participación,
¿ya? Y que efectivamente es importante entender de que las sensaciones que uno tiene con las interacciones de las pantallas no pueden ser suplidas por sensaciones reales, ¿ya? O sea, como bien decía la doctora, el lenguaje de los niños no se va a aprender por estar mirando o escuchando un cuento, ¿ya? La interacción con el otro, la relación con el otro, el vínculo con la sensación es lo que hace que el niño aprenda. Y eso no lo podemos dejar de lado. O sea, sí podemos utilizar las pantallas, pero no podemos reemplazar las interacciones por el uso de las pantallas. Cuando nosotros entramos en esto, dentro de esta reflexión, se nos vino la imagen de una película, en cierta forma, que nos anticipaba lo que podría venir, en términos de lo que era el desarrollo del ser humano. Y Wall-E nos vino a mostrar que en el siglo XXIX, prácticamente el ser humano iba a estar dominado por la pantalla y iba a provocar estas interacciones solamente por la pantalla. Y todas las consecuencias que esta sobreexposición podría generar, como bien muestra la imagen, esta obesidad que también estamos expuestos o que genera tanto este tema de tanta inmovilidad y de poco desarrollo de nuestro cuerpo en ese sentido. Y por lo menos nosotros nos preguntamos, bueno, esta película que fue pensada en el 2008, pensó en decir esto está pensado en el siglo XXIX, en el 2800, pero la pandemia nos trajo ahora. Toda esta problemática actual está ahora y la tenemos que empezar a abordar y tenemos que buscar formas creativas de poder decir, bueno, ¿cómo empezamos a abordar esta situación de dejar a los niños, o por lo menos de no permitir que los niños tengan un uso malicioso de esta pantalla, y cómo empezamos nuevamente a estimular esta zona cerebral que nos permita y que le permita al niño un desarrollo mucho más armónico? Y ahí entonces es donde empezamos a decir, bueno, tenemos que trabajar nuestro cerebro y también podemos ahí entregarles otra literatura que también es bien recomendada, de empezar a entender de que efectivamente nosotros somos seres sensoriales, pero tenemos que estar conscientes de que en algún minuto tenemos que activar en el fondo nuestra corteza prefrontal y nuestras áreas cognitivas para poder empezar a modelar en el fondo nuestras interacciones con respecto a las sensaciones y a las experiencias, que no podemos en el fondo convertirnos en individuos que pasivamente vamos a incorporar esas sensaciones y que vamos a poder aprenderlas sin modelarlas y sin en el fondo trabajarlas, ¿ya? Y por eso también importante entender de que el juego y el desarrollo de las habilidades superiores van a ir a modelar y a ir a formar estos cerebros en nuestros niños, y que más adelante les van a permitir ser en el fondo exitosos en su desempeño diario y en sus ocupaciones. Y por lo tanto, estos conceptos de preocuparse en el fondo de la función ejecutiva, de estos procesos más complejos cerebrales, de entender la plasticidad y la permeabilidad, de buscar en el fondo instancias en donde ellos puedan explorar estas sensaciones y proporcionar espacios de creaciones, de juego libre, en donde se generen estos espacios de resolución de problemas, de cómo construyo, de cómo hago, de cómo resuelvo, van a ser instancias que van a ir promoviendo el desarrollo sano de estas habilidades superiores. Y entonces nosotros queremos dejar como bien en claro de que estas funciones ejecutivas de las que nosotros hablamos y que tiene que ver con estos conceptos que muchas veces uno escucha, el control inhibitorio, la capacidad de flexibilizar en términos de repente de la organización de la conducta, van a ir a permitir en el fondo que el juego del niño se vaya desarrollando en estas experiencias vividas que van a, como bien comentaban en la doctora, van a ir a modelar y a experimentar qué es lo que son en el fondo las interacciones de los seres humanos y cómo podemos organizar nuestros desempeños. Y cómo esto va a ir apoyando entender la construcción de nuestras rutinas, de cómo resolvemos en el día, de qué es lo más importante que tenemos que hacer, a qué cosas vamos a poner atención desde un punto de vista más emocional, qué otras vamos a ir en fondo a incorporar en procesos creativos, donde vamos a dar espacios para poder crear y jugar libremente. Y desde esa perspectiva también entendemos que la función ejecutiva como profesionales no solamente las podemos desarrollar dentro de nuestro setting terapéutico, de lo que podemos enriquecer un ambiente terapéutico que permita que el niño pueda desarrollarse y pueda desarrollar
estas habilidades, principalmente esta destreza, sino que también podemos promover el trabajo en la casa, donde hoy en día los papás empiezan a manifestar, bueno, ¿qué hacemos en la casa? Si está este desbalance, está esta situación de que yo no puedo controlar, está mi juego, está mi trabajo principalmente, y la exposición a la pantalla también le afecta a ellos, porque estamos hablando de los niños solamente, que la pantalla le afecta, les genera un estrés y les genera cansancio y otras alteraciones más, y en los papás también. El hecho de que nosotros estemos expuestos a estas pantallas también nos genera este cansancio y también necesitamos como recomponernos. Pero ¿qué indicaciones podemos darle a nuestros papás con respecto a cómo trabajar estos elementos también en lo que es el desarrollo de la actividad de la vida diaria? Y es aquí donde nosotros también podemos reforzar estos conceptos de toma de decisiones, de resolución de problemas, y que permitan, en cierta forma, al niño darle la posibilidad de que en la práctica del desarrollo de la actividad cotidiana vaya como resolviendo de a poco, vaya como resolviendo de qué manera ir encontrando la forma de poder ejecutar de mejor forma las acciones que le corresponden. Y que los papás no se apresuren tanto en darle esta respuesta, porque al fin y al cabo cuando los papás tienden a darle una respuesta, los chicos tienden solamente a ejecutar. Pero cuando uno acompaña a los niños a cómo generar esta actividad, de que ellos vayan pensando, de que vayan razonando, de que vayan resolviendo cómo colocarse los pantalones, cómo lavarse los dientes, cómo ir al baño, cómo realizar las actividades cotidianas de la casa, cómo colocar la mesa, nosotros estamos promoviendo el desarrollo de las funciones ejecutivas en ese entorno. Pero entendemos de que eso no es solamente la única solución que nosotros vemos como terapeutas ocupacionales a lo que se visualiza como este tema de cómo contrarrestamos este efecto de las pantallas, sino que también tenemos que considerar que tenemos que lograr un cierto equilibrio ocupacional. Y este equilibrio ocupacional, claramente, la importancia de esto lo va a generar el adulto. En la medida que el adulto, el padre, el cuidador de este niño, va a generar y va a promocionar también estos espacios de tiempo libre, de ocio, lejos de las pantallas, y que eso va a facilitar también en esta promoción de estos espacios el hecho de que el niño tenga que desarrollar esta actividad, estas funciones superiores. Pensar en la satisfacción del desempeño, de descubrir por qué es bueno hacer bien las cosas, por qué estoy logrando estos objetivos, por qué estoy logrando estos éxitos, para que el niño se sienta también motivado en poder involucrarse mucho más en actividades que no sean tema de pantalla, ya que la pantalla también genera mucha motivación porque es muy estimulante, pero si uno logra trabajar también con los niños en términos de ir demostrando, de ir buscando estas experiencias enriquecedoras en las actividades cotidianas, los niños también se van a sentir motivados de poder seguir experimentando y explorando acciones que no solamente sean pantalla. Pasamos. Bueno, en resumen, lo que queríamos en el fondo dejar hoy día como bien claro es que es importante poder retomar en el fondo esta capacidad de promover en el fondo estos momentos de juego y ocio y tiempo libre en los niños a través de estos juegos más creativos, de poner ojo en esta época de pandemia, qué es lo que está pasando con el equilibrio ocupacional y la rutina tanto de los niños como de la familia, de entender que efectivamente tenemos que hacer un análisis cuando nosotros profesionales nos acerquemos a visualizar alguna situación compleja, tenemos que hacer un análisis de qué es lo que está pasando con esa familia, la posibilidad en el fondo de transformar estos espacios del uso de la tecnología en espacios que sean provechosos, ¿ya? O sea, es distinto dejar a los niños viendo televisión o generar el espacio de ver todos televisión juntos, de ir aprovechando en el fondo y retomando de nuevo estos estilos de juego y de inclusión de repente de la tecnología con un propósito que no sea solamente el pasivo, aunque a veces tengamos que recurrir a eso de vez en cuando, pero de nuevo, entender que el riesgo que estamos asumiendo, si es que lo hacemos de manera como extendida y sin saber qué es lo que está sucediendo, a qué es lo que están jugando, qué tipo de videojuegos están utilizando, y sí poner mucho ojo en promover estos espacios de ocio y tiempo libre para poder favorecer en el fondo de nuevo el ensayo, el modelaje, el juego, la interacción, ya sea entre hermanos, entre familiares, ya sí, entendiendo de que la tecnología en el fondo está para quedarse y no nos va a abandonar prontamente. Queremos nomás compartir con ustedes estos links de interés.
que la idea es que puedan saber de que todo esto está basado en un montón de trabajo que ha hecho gente en varios países y que por favor acercarse un poco a la información. Eso, y darles las gracias por la participación en este webinar. Muchas gracias, chiquillos, Daniela, Alberto, ¿cierto? La doctora Valeria y también a Ana, que se tuvo que retirar, les cuento, a todos los asistentes porque tenía otras actividades también ya previamente agendadas. Sin duda este es un tema que hoy día, por supuesto, no vamos a poder resolver del todo, pero sí los invitamos a seguir profundizando. Nosotros queremos seguir abordando este tema, sin duda, y por lo tanto queremos responder ahora algunas dudas. Yo sé que hay algunas preguntas ahí en el chat, así es que, Valeria. Sí, la primera pregunta que apareció va dirigida a la doctora Valeria Rojas y tiene que ver en el fondo sobre cómo uno podría potenciar o restablecer las habilidades de empatía en los niños luego de casi 1 año y medio de clases online, así como específicamente la empatía. Mira, igual nosotros al no tener la posibilidad quizá de desarrollar la empatía en el contacto con el otro, al no estar en clase los niños, porque por eso te digo, la empatía la desarrollamos mucho en las interrelaciones, pero sí nos sirve para eso el imaginar, ponernos en situaciones, y nos sirve la lectura, leer libros para niños relacionados que fomenten la empatía, ¿ya? Y para ahí estaba, mira, voy a poner en el chat donde hay libros para hablar sobre empatía, ¿ya? Para leer con los niños. Entonces la lectura a cada uno de sus niveles nos puede ayudar mucho. Y tú sabes que leerle a los niños es un factor de enriquecimiento no solamente intelectual, sino que emocional para los niños. Tenemos que leer con nuestros niños. Y ahí hay, y a través de eligiendo libros que fomenten la empatía, podemos desarrollarla en este tiempo de pandemia. Perfecto, muchas gracias, Valeria. Mientras contestamos las preguntas, le solicitamos realizar la encuesta que ya está puesta en el chat. Por favor, es bien amigable, es bien fácil de contestar y para nosotros es súper importante también como retroalimentación. Otra pregunta en el fondo es, tiene que ver, que aquí cualquiera de los expositores está dirigida a todos en realidad y ver si pueden aportar con su punto de vista. ¿Qué es lo que se puede hacer cuando los papás le sugiere dejar el uso del celular y no ha podido hacerlo en el fondo? ¿Qué se puede hacer finalmente para poder ayudarlo a que disminuya el uso de pantalla? En la última parte de la presentación de Daniela y Alberto algo se mencionó, pero si se pudieran dar un poco más, una sugerencia más específica. O sea, yo creo que una de las sugerencias que uno tiende como a repetir bastante en la clínica es cuál va a ser la disponibilidad del papá de poder trabajar con su hijo en esos aspectos. Si los niños hoy en día han estado mucho tiempo expuestos a la pantalla es porque en cierta forma los papás hemos soltado parte de esta interacción que podemos tener con los hijos. Como lo mostraba en una de las diapositivas anteriores, muchas veces nosotros podíamos jugar dentro de la casa y podemos hacer muchas actividades que puedan servir que el niño pueda verse involucrado en estas acciones. O el poder seguir explorando distintos tipos de actividades que puedan servir que el niño le puedan aumentar la creatividad. Ya sea descubrir o seguir explorando lo que es la pintura, descubrir lo que puede ser la música, descubrir lo que pueden ser hacer Hamabet, estas figuras de construcción que también sirve que los niños les motiva mucho y que eso puede servir como para que ellos se sientan interesados. Creo que es importante ir descubriendo a los niños dónde están los intereses que ellos presentan y en ese sentido hacerles nexo con los papás para que los papás también se den el tiempo dentro de su rutina, dentro de este equilibrio que ellos tienen que propiciar, este espacio donde ellos sean parte de este proceso de juego y sean parte de este acompañamiento, porque si no los chicos
lo único que descubren es que estoy solo, estoy acá, mi papá está allá en su televisor, mi mamá está trabajando. ¿Qué me queda a mí? La tele. Tengo el cable, tengo YouTube, tengo Netflix, donde lo puedo ver de manera sin mayor control. Yo quería tomar un poco también de eso, Alberto, y decir que yo creo que acá como modelos, nosotros adultos tenemos que ser bien responsables, que si vemos que los niños les están otorgando mayor significado a los celulares, quizás nosotros como adultos estamos modelando eso también. Entonces, de repente es importante, si es que estamos preocupados de modificar esos hábitos que se han ido instaurando en la familia, ver también desde dónde nació, en el fondo, el uso, o sea, la generación de ese hábito, y hacerlo primero bien evidente, específicamente en los niños más pequeños, ¿ya? En el fondo yo decir, voy a dejar acá mi celular porque ahora es tiempo para estar en familia, y lo dejo en un lugar en donde no está cerca, no está en mi bolsillo, no está a la mano, y así entonces ir modelando en el fondo estos cambios, estos hábitos que nosotros también ya nos tienen completamente, en el fondo, conectados, ¿ya? Así que yo creo que eso también podría ser una cosa como bien evidente, especialmente en los niños más pequeños. Sí, y lo otro, los papás cuando entienden un poco, me refiero a cuando uno les explica el por qué le está haciendo esta indicación, eh, ellos cambian también. ¿Ya? Todos los padres, la gran mayoría, quieren lo mejor para sus hijos, pero no saben que no están haciendo lo mejor para sus hijos. Eh, por lo tanto, yo creo que también la capacitación, así, por eso yo lo que pongo es que todos tenemos que ser agentes de cambio. ¿Ah? Tenemos que ser y capacitar a los papás. Le iba a dejar acá en el link, una, porque también uno en el poli, por lo menos donde yo trabajo en el hospital, no siempre uno tiene mucho tiempo eh, para explicar todas las cosas que quiere. Pero voy aquí. Y entonces, yo lo que les mando a los papás es el link que es una charla de la fundación. Hoy hay otras también. Voy a dejar la página web de la fundación, donde tenemos muchas capacitaciones de distintos tipos. Pero les mando ese link yo a los papás para que lo vean en la casa con tiempo, porque uno en el poli no tiene tiempo de explicar todo, ¿ya? Entonces le digo, ¿sabe qué? Que vea esta charla, vea, porque es importante no que los niños limiten el uso de las pantallas, y cuando los papás se convencen y cambian, es como cambiar los hábitos alimentarios. Es una cuestión así de ya, y se convencen y cambian la vida, y después llegan y dicen, oh, estamos súper bien, bajaron las pataletas, estoy durmiendo mejor. Entonces, y los papás tienen que convencerse de esto, y como bien dice Daniela, cuando se convencen empiezan a modelar. Y lo otro es que siempre es mejor no dar que quitar después. Y cuando uno controla a los niños desde pequeños, les tiene que decir el celular máximo, le digo yo, a los 10 años. Lo ideal es a los 12, pero máximo a los 10. Entonces, cuando uno pone las reglas claras desde antes, se hace mucho más fácil, por supuesto. Y lo otro es que también sirve es establecer los tiempos, y así como lo usamos para los niños dentro del espectro, porque tenemos dos grupos de niños que son mucho más fáciles de las adicciones, los niños con déficit atencional y los niños dentro del espectro, que sean mucho más adictos. Poner también los tiempos de uso en forma visual y bien claro. También nos ayuda mucho eso. Y los papás, por ejemplo, que han dejado de usar el celular, después de convencerse de esto, es posible hacerlo. Y realmente sienten además a la semana, a las 2 semanas, la mejoría del hijo. Eso podría agregar yo. Muchas gracias, Valeria. Lo que sí me avisan que tus links no se logran ver en el chat. Parece que los pusiste solamente para los panelistas, por si los puedes extender a toda la población que está escuchando nuestro webinar. Bueno, otras preguntas que han surgido. Valeria está silenciada. Lo pongo en preguntas y respuestas, ahí va todos.
No, tienes que dirigir en el chat a panelistas y participantes, en donde dice para, panelistas y participantes. Y ahí lo van a poder todos ver tu link. Perfecto, ya. Gracias a la persona que nos avisó también. Lo otro, bueno, tenía más que ver con casos que son más bien como de qué hacer cuando ya hay un problema un poco más complejo en el fondo. Un usuario pregunta por qué hacer en caso de crisis de ansiedad, cuando hay demasiado ya adicción finalmente a la pantalla, de haber pasado en el fondo como a 3 horas de clases presenciales, un niño con síndrome de hiperactividad, a tener 5 horas de clases online. ¿Qué hacer con eso en el fondo? O sea, cómo poder compensar o cómo poder trabajar esta situación que le está generando una adicción finalmente a la pantalla. Yo ahí diría que cuando la cosa es intensa y hay síntomas de adicción, porque los síntomas de adicción son que miente respecto al tiempo que usa, que deja de hacer cosas de familia por estar con las pantallas, bueno, que tiene trastorno del sueño, que disminuye el rendimiento escolar, etcétera, etcétera, ¿ya? Cuando eso, ahí hay que usar apoyo psicoterapéutico, pero cuando nos hace pataleta, cuando le quitamos eso es normal, es decir, no conozco ni, es decir, son excepciones del niño que si está acá con el celular y le sigan esto, no haga pataleta y no reclame. Y me pasa en el poli, cuando están en el poli, porque ustedes vean los poli, están el papá con su celular y el hijo o la hija con su otro celular esperando. ¿Ya? Entonces, y tenemos que decirle a los papás que esto, a cualquier niño que tenga esto, yo se lo quito así, con o sin espectro del autismo, se desregula, ¿ya? De tal manera que tenemos que, como conversamos antes, si no tiene los síntomas de adicción, es el reformular hábitos. Y los papás, esto es la experiencia que me cuentan los papás que cuentan que así como al que fumaba 2 cajetillas diarias de un día para otro dejó de fumar, a los que los niños usaban y estaban adictos a las pantallas, de un día para otro se las quitaron, tuvo síntomas de abstinencia, andaba enojado 1 semana, 2 semanas, y después se le pasó, y la vida mejoró. Entonces, se puede hacer eso. Los padres, no es mentira, digamos, los padres a mí me lo han dicho, pero después que se han convencido de ello. Y de ahí, después de quitar, cuando es un uso excesivo, regular los tiempos, porque tampoco lo vamos a dejar sin nada. Lo que recomendamos es 2 horas de pantalla de uso recreacional de ocio. Por supuesto, ahí no incluye las búsquedas en Google, ni a preparar el PowerPoint, ni las clases. ¿Ya? El tiempo de ocio. Sabemos que ahora es mucho más que eso. Pero tenemos que poner un límite. Sabemos que uno dice una copa, no sé, de vino y probablemente van a tomar 2. Entonces tenemos que poner un límite tiradito para menos, porque se va a transgredir un poquito, pero hay que poner límite. ¿Ok? Sí, de hecho dentro de las preguntas también planteaban una situación en la que incluso había un trastorno alimentario, que eso también podía ser parte de una sintomatología que va más ligada al tema de la adicción. Yo creo que aquí igual se ha visto en el fondo como algunas experiencias que puedan ser de uso para poder disminuir justamente este tema. Todos tenemos en este minuto, nuestras rutinas están totalmente trastocadas, estamos todos impactados por esta situación que estamos viviendo, por lo tanto también hay que ir tomándoselo con calma. O sea, tal como dice la doctora Rojas, no es llegar y quitar en el fondo esto, sino que más bien es ir viendo la formación de hábitos. Y dentro de las preguntas y respuestas también nos llega la sugerencia de una espectadora que menciona que también es súper relevante el rol de los papás. O sea, aquí los que la llevamos en este minuto, ahora en esto, somos nosotros. Tal como se mencionó, o sea, todo el modelamiento, todo lo que nosotros podemos hacer, cómo buscar espacios de recreación dentro del poco tiempo que a lo mejor podamos tener, eliminar este uso de tecnología y buscar justamente aspectos que sean recreacionales y que vayan a trabajar las funciones ejecutivas, como bien mencionaron nuestros expositores.
Y la empatía también, tal como mencionó la doctora Roja, verla en los libros, o sea, usar un poco también la imaginación, la lectura es un tremendo elemento, y ahí se han dejado como varios tips y varias páginas que aparecen como con bastantes ideas para poder justamente sustentar esta situación que todos estamos viviendo. Y lo último que, perdona, que yo creo que a los padres se les ha olvidado jugar. Los padres no se les ocurre jugar, porque ellos también, nuestros padres, nuestros niños, también han nacido en la época de las pantallas, y se les olvida. Y uno cuando le dice jugar, como que se sorprenden. Entonces tenemos que enseñarles a jugar a los papás. Realmente educarlos de nuevo a que jueguen. Interesante lo que dice, doctora, porque eso evoca un poco desde la práctica clínica, cómo nosotros como profesionales que estamos trabajando con papás y con niños pequeños nos damos cuenta, volviendo también a su diapositiva de los tiempos de atención, que los adultos también tenemos menos tiempo para darle el espacio a los niños para que respondan a las interacciones, y eso también tenemos que ser conscientes de que nosotros también estamos más acelerados. Entonces de repente cuando nosotros estamos en este rol profesional y vemos que el papá está tratando de interactuar con el niño, uno le dice, bueno, pero dale el tiempo para que te exprese si le gusta o no le gusta, porque es como, ¿te gusta este otro o quieres este otro? Y es como que uno dice, ya, y el sobreestímulo, y cómo también nosotros en este mundo tan apurado hemos escogido estos juegos más estructurados, ¿ya? Lo que han en el fondo surgido estos juegos de mesa, que es una forma mucho más fácil y más controlada de interactuar con los niños, y que tienen tiempos específicos a este juego más desordenado, de desarmar los muebles, de meterse debajo de las mesas, de crear mundos ficticios. Entonces, como ahí también nosotros tenemos que ir haciéndonos un poco cargo de eso. Sí, y desde esa perspectiva, también le tememos mucho a seguir el liderazgo del niño, en el sentido de que podamos jugar con ellos a la par, y que como papás perdamos esta autoridad que tanto nos importa en ese sentido. Muchas veces jugar con los niños, seguir este liderazgo con ellos, ayuda en cierta forma a que la relación que se establezca con los padres sea de más complicidad. Y en esa complicidad, el poder colocar los límites, las normas, pueda ir también desde una perspectiva más afectiva para poder reorganizar esta rutina, y no solamente centrado en un autoritarismo, en una acción muy disciplinar, que es lo que tiende como a cortar los tiempos de respuesta de los niños muchas veces, y que nosotros también nos podemos sentir como presionados. No es malo poder hacer esto, de tomarse el tiempo, jugar con ellos, de que nosotros podamos, en nuestro setting terapéutico o cuando visitemos las casas, mostrarle a los papás qué cosas pueden hacer con sus hijos, cómo a partir de objetos que a lo mejor no tienen mayor estructura, darle un sentido, seguir esa idea, conversar, relacionarse, porque en esa interacción el niño también va a ir disfrutando y va a ir descubriendo que este mundo sigue siendo mucho más maravilloso en términos explorativos que una simple pantalla que claro, te puede estimular visualmente y es altamente adictiva, porque los juegos y esto está pensado de esa forma, por algo ha tenido mucho éxito en el mercado, sino que también esta otra forma de exploración también es enriquecedora, y los niños la disfrutan y lo aprenden a valorar. Solamente quiero encargarles que siempre le pregunten a sus niños qué está jugando, y que vean en esa página si corresponde a la edad o no. Y se van a llevar grandes sorpresas. Eso. Un tremendo consejo en realidad. Y otra cosa, como complementando también lo que estaban mencionando, es, que lo mencionaron en el chat de pregunta y respuesta, el tema de que los papás muchas veces nos cuesta ver a nuestros hijos aburridos, un poco como el tema del sobreestímulo que mencionaba Daniela, que como quiere jugar a esto otro, o a esto otro, como que uno no puede ver que el niño esté como desocupado en un tiempo de ocio, y la necesidad como de llenar todos esos espacios. También hay que hacerse cargo de que desde el ocio, desde el aburrimiento, también puede surgir ideas creativas. O sea, eso yo creo que, bueno, nosotros como terapeutas ocupacionales lo tenemos un poco más en nuestro ADN, pero sí es importante transmitirle a los papás también que no es malo que los niños se aburran, que no es malo. Que los niños se queden calladitos mucho rato, eso puede ser un poquito peligroso, pero que se aburran no pasa nada. Ya, entonces
yo creo que es tiempo de cerrar, ¿cierto?, este tema que seguramente a nosotros nos apasiona, como ustedes han podido dejar en evidencia. Efectivamente, tenemos muchas otras cosas seguir contándoles. Seguramente habrán nuevas invitaciones a otros webinars, si bien a profundizar en esta misma área, o tal vez en otras. Recuerden también contestar la encuesta, por favor, porque así a nosotros nos da el feedback respecto a este webinar y dejarlos invitados a reflexionar frente a este tema, a buscar, a informarse y a aburrirse. Los invitamos a aburrirse, a pasarlo bien, a soltar, a relajarse, porque tal como decía recién la colega, el aburrimiento crea nuevos espacios para ser creativos, para pensar en otras cosas, para idear. Entonces los dejamos invitados a eso y a nuestros próximos webinars, que lo más probable es que van a venir. Así es que muchas gracias por la asistencia, muchas gracias por la participación, muchas gracias por todas las preguntas y los comentarios. Buenas noches.